Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la teología de San Lucas, pero ahora estamos en lo que nosotros le llamamos este segundo tomo, el segundo librito que nos presenta San Lucas, y esto se llama Hechos de los Apóstoles. Hemos iniciado ya la semana pasada con este curso bíblico de todos los días, donde vamos reflexionando y procurando entender lo que significa Hechos de los Apóstoles. Ya el mismo nombre, según Lucas, que es muy pragmático, se nota que le acompañó a San Pablo. Entonces él a la comunidad le quiere instruir, mostrar. No se olviden que San Pablo, dentro de su teología y su presentación, es lo que en griego se dice parenético. Parenético, upeago y segina, upe oyejeshaba, upe oyecuaba. Consecuencial. Si yo soy un papá de familia, entonces me tengo que comportar como un papá de familia. Si yo soy cristiano, quiere decir que me tengo que comportar como cristiano. Si yo soy sacerdote, se añe convertado, oye, ya la paija. ¿Entendés? Upeago es la parenético. Upeago es palabra griega para explicarnos y decirnos que todo es consecuencial. En la medida en que yo asumo una responsabilidad, entonces después se tiene que notar que esa responsabilidad hace parte de mi esencia, se hace parte de mi propia existencia. O sea, yo me manifiesto de esa manera. Bueno, entonces, Hechos de los Apóstoles, es eso lo que nos quiere enseñar San Pablo, con la influencia, ¿verdad?, en San Lucas, porque esta es una teología en realidad la que nosotros leemos y aprendemos tanto del Evangelio de San Lucas como Hechos de los Apóstoles. En la teología que le llamamos la teología de San Lucas, vemos la teología que se transparenta de San Pablo, porque Lucas fue discípulo directo de San Pablo. Entonces, San Pablo iba. Por eso que se abre mucho al universalismo. Era la católico. Católico quiere decir universal, capaz de reflexionar, capaz de escuchar, capaz de entender y procurar meter dentro del contexto histórico que nosotros vivimos la propuesta y el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio, justamente en la medida en que se impregna en la vida del cristiano, procura transformar el mundo. Muchos santos y casi todos los santos, incluso los santos
del carisma, de todos esos carismas contemplativos también, que no son, entre comillas, directamente de una acción, de un trabajo pastoral directo. Sin embargo, ellos también son parenéticos, consecuenciales, como para transformar el mundo justamente. Los de vida contemplativa también transforman el mundo, transforman la sociedad a través de ese carisma y a través de ese espíritu que el Señor les ha regalado. Entonces, en el fondo, todos estamos llamados a vivir y a demostrar y a traer consecuencias positivas de cambio en nuestra sociedad y en nuestra vida. Es importante la Yeicuamia lleva, porque aquí está la esencia de la vida cristiana. Y si nosotros comenzamos ahora a hablar justamente de este libro tan importante, Hechos de los Apóstoles, justamente nos está diciendo cuáles son estas acciones, cuáles son los hechos que tiene que hacer un discípulo seguidor del Señor. El añandeye yapona lleva la cristiano hansha. Vamos a mirar un poco. Porque Hechos de los Apóstoles, nosotros ya habíamos dicho, es un libro que fue escrito alrededor del año 85. Entonces Lucas más o menos escribe entre el año 80 el Evangelio, ¿verdad? Entre 80, 85 hasta el 90 podemos alargar un poco, ¿verdad? O sea, una década final. Lucas, en tu paitema, ole paitema, San Marcos, en tu paitema, ole paitema, las iba a San Mateo, hago anga paitema. Si hay tesco anga ella y cuchara petenía upeya ella lleva. Lucas comienza a decir, bueno, ahora yo también voy a escribir. Upeya oigo a ¿se acuerdan cuando nosotros leímos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, del 1 al 4? Él justamente nos presenta el prólogo. Vamos a leer un poco para que ustedes recuerden, porque esto está, pero así directamente en unión con Hechos de los Apóstoles. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Tras la revocación del derecho constitucional al aborto por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los manifestantes siguen reuniéndose a sus puertas. Los católicos estadounidenses han jugado un papel imprescindible para que la sentencia fuera posible, pero la Pontificia Academia para la Vida les pide que no renuncien al diálogo con quienes se oponen a esta decisión. Que la sentencia haya provocado un debate tan fuerte indica que este es un tema que interpela profundamente la conciencia de las personas y el tejido social. Es necesario seguir hablando de este tema del modo más tranquilo y pacífico posible. Sé que es muy difícil, pero el diálogo constructivo es esencial. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, el arzobispo Vincenzo Paglia, dice que uno de los efectos de esta sentencia es que impulsará a la sociedad a apoyar más a las mujeres y a luchar contra los factores que las empujaban al aborto. Se trata de despertar y mantener la responsabilidad de la sociedad ante los derechos de las mujeres, su deseo de maternidad y promover las condiciones que se lo permitan a partir de la educación en la afectividad, cómo vivir la sexualidad siendo conscientes de todas sus implicaciones y cómo superar las desigualdades y las injusticias, a veces gravísimas, que favorecen la elección del aborto. Pero por encima de todo, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida insiste en que los católicos deben defender el derecho a la vida, mucho más allá del aborto, y asegurándose de que todas las personas viven con dignidad. Debemos luchar por esto, para que cada deseo de abortar se transforme en un posible deseo de embarazo, pero también para que tener un arma sea lo más raro posible. Tener tantas armas a mano es una grave amenaza para la vida. Que las vidas de las personas discapacitadas y los inmigrantes sean protegidas, porque cada vida humana es preciosa a los ojos de Dios y para la humanidad. Debemos luchar para que la pena de muerte se prohíba junto al aborto.
La semana pasada, la Pontificia Academia para la Vida lanzó un comunicado de apoyo a la postura de los obispos americanos. Piden sanar las heridas que ha provocado la revocación del derecho constitucional a abortar y luchar por políticas que den a cada mujer el apoyo y los recursos necesarios para que sus hijos nazcan en un mundo que los ame. El Papa se reunió con el camino neocatecumenal en el aula Pablo VI del Vaticano. Francisco entró ayudándose de un bastón mientras los miembros del camino cantaban. María, il frutto del tuo seno, Gesù, María, tú hai creduto. Esta vez no usó silla de ruedas y se le vio mejor de salud y ánimo. Saludó también a Kiko Argüello, el iniciador del camino neocatecumenal. Tenía muchas ganas de hablarle de las 430 familias que próximamente partirán en misión y que esperaban su bendición. Di fronte al fenomeno della secolarizzazione, dell'ateismo, della crisi dei valori morali, culturali e filosofici, è certamente meraviglioso che il Signore abbia suscitato famiglie intere con i propri figli per emigrare per trapiantarsi nelle zone più secolarizzate e più povere per portare l'annunzio di Gesù Cristo. Kiko Argüello presentó al Papa a las familias en misión en Rusia y Ucrania y reveló a los presentes que la causa de beatificación de Carmen Hernández se abrirá de forma oficial dentro de muy poco. Los asistentes pidieron la venida del Espíritu Santo y escucharon el Evangelio. Parola del Signore, lode a te, oh Cristo. Francisco después les contó la historia de la evangelización. Dijo que la riqueza multicultural es propia de la Iglesia. Es un valor en el que el camino neocatecumenal hace mucho hincapié. Tutti uguali in quanto alla fede. Dio Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, il Figlio che si è incarnato, è morto e risorto per noi. Lo Spirito che ci aiuta e ti fa crescere. La stessa fede, ma tutti con la modalità della propria cultura o della cultura del posto dove è stata predicata la fede. Y les pidió que fueran obedientes e hicieran todo en comunión con los obispos de allá donde fueran. Tutto nella Chiesa, niente fuori della Chiesa. Questa è la spiritualità che deve accompagnarci sempre. Predicare Gesù Cristo con la forza dello Spirito nella Chiesa e con la Chiesa. Por último, el Papa bendijo los crucifijos de los presentes y varias familias subieron a saludar a Francisco en representación de todo el camino. La Santa Sede anunció que su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, viajará a las capitales de República Democrática de Congo y Sudán del Sur del 1 al 8 de julio. El comunicado señala que el viaje se realizará para demostrar cercanía del Papa a las poblaciones de estos dos países. Francisco tenía previsto visitarlos del 2 al 7 de julio. Sin embargo, a principios de mes, el Vaticano anunció que lamentablemente a causa de sus molestias en la rodilla, el Papa se vio obligado a posponer el viaje. La próxima cita internacional de Francisco será a finales de julio. Visitará Canadá y por el momento el viaje se mantiene. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María,
miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande ya es Shahina con la teología de San Lucas en una forma muy general. Ahora estamos entrando con los datos generales de este libro tan importante que es el segundo tomo del pensamiento y del desarrollo de San Lucas. Ñande voy a presentar a San Lucas en su teología con 3 momentos. Ñando por acá ya nota que la Saraima Baikue lleva tener la homoñe punura moina con la ñande curso o guataña en día. Entonces 3 momentos importantes en la teología de San Lucas. El primer momento es el momento de Dios Padre, es decir, la acción de Dios como Padre. Y ahí sobre todo se acentúa mucho el aspecto de la creación. El papá que crea, el papá que se dona, la generosidad del Padre. O me eñan de Dios bueno, Dios misericordioso, todo lo que vos quieras entonces y que le aplicamos. Siempre, ciertamente, que lo vamos a aplicar con un lenguaje humano. Ñandeiga tu hanguaisha, la yayesa, pe ayayesa, kwa, y sobre todo para que nosotros podamos entender. Por eso que se utiliza entonces la terminología, o mejor dicho, la morfología, la forma de expresarnos con un lenguaje humano. Y entonces es un Dios antropomórfico, es decir, un Dios que toma nuestra naturaleza humana para poder expresarse. Porque la ñande yara en oñande no sé en qué idioma, porque Dios, no sé en qué idioma se podría comunicar. Dios se comunica con nuestro idioma, en nuestro contexto histórico, en nuestra situación concreta de vida. Mana, vea, hay que tu ya pillamba, pues si te habla, no sé, en un lenguaje que nosotros no entendemos, que el hombre no comprende, se va a quedar ahí sin entender el mensaje. A la ñande ya lo votaba con la ñande, la ya pilla, ya y cuamba, para la homo beusa ñande. Bueno, ese es el objetivo principal. Bueno, y desde aquí nosotros entendemos entonces a San Lucas, cómo él está preocupado verdaderamente de transmitirnos y de decirnos, esto es lo que verdaderamente el Señor quiso transmitirnos como buena noticia. Y por eso, dice Lucas, yo ahora ordenadamente procuro traerles este evangelio, la buena noticia. Y entonces, nosotros sabemos que este libro, Hechos de los Apóstoles, está dirigido a este personaje que se llama Teófilo. Teófilo era la ñande personaje principal. Y eso ya desde el evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Y luego, ahora fíjense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Es decir, que Lucas mismo, él admite de que él tiene este otro librito. En mi primer libro, primer tomo, eso vea, porque dijimos que son 3 momentos. El primero, el momento de Dios Padre, el momento de Dios Creador. El segundo momento es el momento de Dios Hijo. Es el tiempo en que Dios se manifiesta, pero a través de su Hijo. La misericordia, el amor de Dios siempre, pero que entra en nuestra historia, camina con nosotros y nos muestra, ¿verdad? Hoy pues cuina veñan de la pea o esa cañan de cuarapucueri la bebe jovana, peisa bebe cobana, sheiko haisha y catungo de ella por la tape pona lleva y así, ¿verdad? Entonces este es el segundo momento importante y ese es el evangelio. Por eso te habla de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Ciertamente con los elementos principales, básicos, elementales, que viene a ser la teología de San Lucas. Muy bien. Pero después viene el tercer momento. Japea la ñandeco anga ya estudiada. Japea ñandeco anga ñe pregunta
ya esa mimba, esa podemos ver useña de palomos ver useña de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, acciones de los apóstoles. Y en este accionar de los apóstoles, entonces nosotros vamos a ir entendiendo la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ya es señal. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles entonces tiene como base fundamental, esencial, justamente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la tercera manifestación del mismo Dios, 3 personas, un solo Dios. Es la manifestación ahora como Espíritu, que nos anima, que nos fortalece, que nos da fuerza para que nosotros ahora también podamos vivir de esta manera. Esa es la fuerza del Espíritu, Ayema. La fuerza del Espíritu peña de yara petumarangatumo ujamóbalo y que hoy que a través de la comunidad. La fuerza del Espíritu entonces actúa en la comunidad principalmente. Es lo que nosotros le llamamos eclesia, es lo que nosotros le llamamos iglesia, porque iglesia quiere decir el conjunto, ¿verdad?, del grupo de personas, nosotros que entendemos, que caminamos y que buscamos siempre encontrar el camino que nos lleva a Dios. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión
no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, pero yo siempre digo más bien que es aquí la teología, ¿verdad?, de San Lucas. En una introducción así general que estamos haciendo de este libro, nosotros podemos entender lo que Lucas entonces tiene como intención. Aquí está una catequesis maravillosa. No nos olvidemos que San Lucas, siguiendo a San Pablo, aprendió demasiado bien y se dio cuenta que aquí
faltaba mucha catequesis. Lo que hace San Pablo, se nota que este es un tipo muy preparado, muy instruido, muy leído, es capaz, ¿verdad?, con su creatividad de resolver situaciones bien concretas que se mostraba allí en la sociedad. Entonces San Pablo o lleva o hendú o heshami, y desde ahí entonces él haciendo su discernimiento, conoce el mensaje, conoce la problemática, la realidad que nos rodea y desde ahí entonces asume una responsabilidad. Desde ahí asume la responsabilidad, queridos hermanos. Bueno, y asumiendo esta responsabilidad, queridos amigos, entonces es que ahora Lucas nos propone, ¿verdad? Porque esta es la teología de Lucas, lo que nosotros estamos estudiando, decíamos, ¿verdad? Él escribe un primer tomo hablando desde la perspectiva de Jesús. ¿Pero qué quiere decir hablar desde la perspectiva de Jesús en ese evangelio, el evangelio de San Lucas? En realidad es la revelación de un Dios que se manifiesta a través de Jesús de Nazaret. Es la revelación de Dios que se presenta como el cumplimiento de las promesas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso que Lucas divide las tres partes, decíamos, ¿verdad? El tiempo en que Dios se manifiesta, creador, que se dona. Segundo momento es el Hijo, ¿verdad? ¿El Hijo en qué sentido? El Hijo, entonces, que realiza la salvación. El Hijo que viene y que se entrega, ¿verdad? Entonces es generosidad. Y el tercero viene a ser el momento de la iglesia. La iglesia que es la comunidad. La iglesia es entonces la que ahora tiene que llevar adelante la misión del evangelio, de la buena noticia. Ojicuahuana, Ojishacana, Omombehuana, Jaeoyo, Huerajana, Pejecobebe, Enteroetea, Ojishana, por eso decíamos parenético, eso es importante en la teología de Lucas. Ya aprendí que en allá a terminología con a. Estas son terminologías griegas, ¿verdad? Parenético, pero para nosotros esa palabra griega quiere decir consecuencial. A consecuencial se dice P de Huerajandere Coebe, Mabande. Mabashe, upea, oye shana, oye hucuahuana, oye shacana, gente lo vetea, oye shana, la de upea. Es decir, es esencial entonces, esencia, lo que vos sos, quién soy yo. Eso quiere decir parenético. ¿Entendés? Porque upea y pone interés la jay cuaro, ñande pecha ante a ella y cota haya ya bota, haya y pico y ponata a la ñanderape. Y vamos a vivir bien como comunidad, y vamos a vivir bien como personas. ¿Por qué? Porque sabemos, si vos sos una persona buena, si vos sos una persona que te esforzás en buscar el bien, evidentemente eso forma parte o tiene que formar parte de tu esencia. Vos sos así. Y eso se tiene que notar, es decir, los otros se van a dar cuenta que vos sos así. Y eso que vos sos, eso es parenético, consecuencia de tu esencia, de lo que vos vivís, eso, entonces los otros van a ver. Al final de cuentas, los yerureños deja San Pablo sobre todo en sus discursos. Son discursos bien parenéticos. Por eso que yo alguna vez de algunas terminologías, ¿verdad?, que la gente quiere pelearse, eso, ¿verdad?, sobre todo con los protestantes, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, tomando de San Pablo esa frase, ¿verdad?, de la fe, por la fe te salvarás, y la fe te salvará, y solo la fe, solo la escritura, y solo la fe. Oye, bueno, pero la fe, queridos hermanos, quiere decir justamente el adherirse a algo. Vea que dice la fe. Amén, hebreo dice dice la amén. Eso quiere decir fe. Fe significa eso. Bueno, eso mismo quiere decir que hace parte, porque vos no largás, esa es parte de tu vida, de tu esencia. Y entonces eso te lleva a qué cosa, queridos hermanos?
te lleva a obrar en consecuencia de lo que vos sos. Te lleva a obrar en consecuencia de lo que vos crees. Queridos hermanos, mira que yo hace mucho, ¿verdad? Hace 28 años que estoy con estas cuestiones, ¿verdad? Como sacerdote, y muchas veces me doy cuenta. Mira que yo he tratado con muchas personas, incluso, ya yo he veces con personas, no quiero llamarle bandido, ¿verdad? Pero con personas que se han desviado del camino. Y tal cual, queridos hermanos, como tanto vivieron en esa situación, ¿verdad? En una situación de desviarse del camino de Dios, evidentemente que después ellos mismos transmiten eso y viven de esa manera. ¿Por qué? Y porque eso es esencia. Ellos creyeron y creen en eso, en esa forma de vivir. Y por eso después se vuelven ladrones, se vuelven herea. No quiero decir todas esas cosas, ¿verdad? Pero queridos hermanos, es así de sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo te está diciendo, parenético. Entonces tenemos que entender, porque la palabra de Dios es una palabra que llega, dice, hasta el tuétano, llega a lo más profundo de nuestra esencia, para que nosotros podamos también después cambiar al darnos cuenta de esa realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, estamos leyendo desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 6, del 1 al 8. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en el trono, elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas.
Con 2 se cubrían el rostro y con los 2 se cubrían los pies, y los 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con las tenazas de encima del altar. Él me hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame, Señor. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. En primer lugar es la contemplación de Dios. Vaya bañandella, ella lleva la maravilla de Dios que se nos manifiesta en la naturaleza, en la vida, en la familia, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en los amigos, en la naturaleza. Peñandellaro y ebañandebe, santo, santo, santo es el Señor. Pero a peñandellara heiñande, bueno, cuan anderes echarire lleva los enoes ahí potá. Que alguien vaya y que anuncie esta maravilla de Dios. A Pepe Opocorirea lleva los labios, peche yuruñan de yara llevan deremopoti. Y entonces podemos decir como Isaías: envíame, Señor, aquí estoy, porque quiero hacer tu voluntad, quiero predicar y quiero darte a conocer. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos,
que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, es la teología de San Lucas. Y nosotros decíamos que encontramos al inicio, después del prólogo, lo esencial y lo fundamental que ya Lucas siempre fue encaminando y dándonos a entender que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y por eso, desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 8 nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Después de su pasión, estamos hablando del segundo tiempo, Jesús, Dios que se ha encarnado, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Resurrección, presencia de Jesús resucitado, dándoles numerosas pruebas de que vivía. Primero, luego las pruebas. Esto era esencial y fundamental. Esto para Lucas es importante porque las pruebas, las demostraciones de su resurrección tendría que verse de una o de otra manera. Y es acá. Porque si no podemos decir, sí, se murió, etc. y resucitó. Muy andaikwai. Pero resucitó. No. Aquí entonces Lucas es el único entonces que va a insistir mucho, ¿verdad?, en la cuestión de los 40 días, que Jesús vuelve a quedarse en medio de la comunidad, vuelve a aparecerse, un Jesús que trae pruebas. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Aquí también estábamos diciendo, 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. La aparición que significa la certeza de que Jesús vive. Y segundo, les habla del reino de Dios. El segundo elemento que aquí nos está mostrando. Les habló del reino de Dios. Porque dejó Jesús. Jesús realizó lo suyo. Jesús nos mostró ese camino. Jesús nos mostró la posibilidad de que nosotros podemos hacerlo. O mejor dicho, no solamente que podemos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. Que nosotros somos ahora los responsables. Que nosotros tenemos las capacidades. Porque no, dice, si vos sos el alter Christi, si vos sos el otro Cristo, evidentemente que ikatuta reya por ahí. Porque huereco baiteja veñan de yara, o muingueva a vender a puto, o muingueva a vender ecobebe, te da las cualidades y las riquezas para que vos hagas presente el reino de Dios.
Somos nosotros, queridos hermanos, los que vamos a hacer el reino de Dios. Aupea de Isei, el país, la monja, el obispo, el papa. No. Reino de Dios, todo cristiano, todo político, todo comerciante, todo empresario, todo trabajador, todito nosotros, todo cristiano. Ñande, Yahuerú ana lleva. Añade ñame saca entero etea. Acá lo vea. Porque el reino de Dios quiere decir que Dios está en medio de nosotros. Y todos somos responsables de que Dios esté presente en nuestra sociedad. Da y con la pañón de ni la monja, ñón de ni la obispo, ñón de la oñe, ara, o acá lleva la ñan de yara, oñe, añan de abitebe. Algunos cupillas, oye, pues ya, y yo, Padre, le pido a usted oración porque usted es el que está más cerca de Dios. Oye, pues, tú, pero, o sea, en el sentido de que uno se dedica más a esas cosas, ¿verdad? Porque esa es la función principal, de recordar, de animar, de entusiasmar, en el sentido espiritual. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que los demás estamos cora ahí en Yamañahangua, no. En todo caso, como dice Pablo, capítulo 12, 1 Corintios, él habla ahí de que es como el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces los carismas, que cada uno tiene diferentes carismas, pero todo está en función del cuerpo, ¿verdad? Mi mano tiene una función específica, pero todo está en función de mi cuerpo. Por ejemplo, está en función de mi cuerpo. Pero Pepe se acarutan de, a ver, acaruta, pero ve, están todas la otra parte. Allá mi estómago va a otra función, ¿entiendes? A pecha lleve, cada uno lleve. A ver, hacer huevo, a ver, hacer saliva, a ver, hacer endudo, lo que sea, todo eso. Cada uno tiene una función específica en tu cuerpo. Cada uno. Y cada miembro es importante. Pablo también, ¿verdad? Un tipo súper inteligente, ¿verdad? Como él se da cuenta y sabe utilizar estos elementos. Opiago la humajea lleva la ñan de la pichacla, la ñan de yo que espera. Porque ojendu y vaya a echar. Ojendu y vaya ahí. Opiago la dice ahí, na, opiago yenda y cuayina. Con agalle esa peama. Queridos hermanos, eso es justamente lo que está diciendo aquí. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Entero etea, te persona lleva entero etea, a veñan ba poana, ya güeru hamuaya veñan de yara ñan de apuitebe, ya güeru hamuaya veñan de yara, veñan de roga pube lleva. Eso quiere decir el reino de Dios a nuestras comunidades, a nuestras capillas, a nuestras familias. Bueno, queridos hermanos, seguiremos hablando de esta teología maravillosa que nos presenta San Lucas. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.